Bien, gracias, señora presidenta. Lo primero es agradecer a la mesa y a las colegas en general por permitir que tengamos esta sesión especial que la hemos venido solicitando por mucho tiempo ante una inacción completa que sentíamos que tiene el Gobierno frente a la compleja situación que enfrentan los cotizantes en todo nuestro país. Estimada señora presidenta, en las últimas semanas somos testigos del vergonzoso silencio de las AFP ante las millonarias pérdidas de los fondos previsionales que administra. A eso debemos sumar la inacción de las autoridades del Gobierno que tampoco se han pronunciado sobre qué medidas se van a implementar para frenar esta otra gran emergencia que afecta a millones de cotizantes y pensionados. El día 2 de abril del presente año, la Superintendencia publicó los datos relativos a la rentabilidad de los fondos de pensiones al mes de marzo, lo que confirmó todos los pronósticos que las rentabilidades serían negativas. Por ejemplo, el Fondo A perdió en marzo un 16,49%, acumulando la pérdida del 17,2% entre enero y marzo. El Fondo B perdió en marzo el 13,53% y acumuló en el periodo de enero a marzo un 14,22%. Y así sucesivamente, llegando incluso al menos riesgoso el Fondo E, que perdió un 2,54% en marzo y un 5,81% en el periodo de enero a marzo. Con estos números, presidenta, queda en evidencia la volatilidad y fragilidad del sistema y a esta fecha no existen respuestas de quienes defienden a ultranza el actual sistema de AFPs. No hay respuestas porque son los mismos que protegen al poderoso sistema económico de este país, le han dado carácter de sagrado e intocable a estos fondos cuando surge alguna iniciativa para recurrir a estos dineros en beneficio del propio cotizante. ¿Qué nos dicen cuando proponemos que un porcentaje de estos fondos puedan ir en apoyo a los propios cotizantes, ya sea en crisis como la que estamos viviendo o en casos de enfermedades terminales o otros casos excepcionales? Dicen no, hay que ser responsables, hay que ser cuidadosos, no se puede, es inconstitucional. Esos argumentos, al igual que el sistema, se cayeron a pedazos, presidenta. Se cayeron a costa de los miles de millones de pesos que a diario pierden y dañan a sus afiliados. Hoy, las 7 AFP que operan en el mercado de la seguridad social cobran comisiones por administrar los fondos entre un 0,69 y un 1,45%. Esto significa que, si los fondos registran pérdidas, las AFP igual ganan a todo evento su comisión por administración, aunque sea desfavorable para el afiliado. Es así como las AFP son una industria que está en una zona de privilegio y de confort, al tener ingresos asegurados mes a mes, por lo que se hace necesario una renovación en base a parámetros de transparencia y ética comercial. Las 865 modificaciones al Decreto Ley 3.500 le han traspasado el riesgo de pérdidas a los afiliados. Crearon el concepto de que se tiene la libertad de elegir un multifondo, pero no informaron que el afiliado era el responsable de las pérdidas. Antes existía un fondo que se llamaba Reserva de Fluctuación, donde si las AFP perdían dinero, inmediatamente compensaban las pérdidas en este fondo. El año 2002 apareció el concepto de rentabilidad negativa, que no es otra cosa que permitir a las AFP tener pérdidas sin necesidad de compensarlas. Se les permite perder hasta el 50% del valor absoluto. Se requirieron urgentes cambios, presidenta, para hacer partícipes y cosolidarios de las pérdidas sufridas en sus fondos a las AFP. Las administradoras no pueden seguir cómodamente obteniendo solo las ganancias en tiempos de bonanza y no las pérdidas en periodos críticos, más si consideramos las millonarias utilidades obtenidas. Consultado con especialistas en esta materia, nos detallan que el problema de las pérdidas de los fondos que tienen las AFP estaría radicado en los límites que se establecieron para los multifondos. El Fondo A perdió menos un 25% en un mes, donde las 7 AFP mantuvieron el 80% de renta variable y en enero, pudiendo haber bajado al 40% y reducir las pérdidas a solo menos un 15%, no lo hicieron. Esto indica, presidenta, que la Superintendencia tampoco adoptó las previsiones del caso.
de manera que se tomaron oportunamente posiciones más conservadoras, sabiendo los escenarios que se venían y con las señales que habían reflejado el mercado local desde el mes de octubre. Como esto es un tema técnico, comercial e inversiones, surgen consideraciones y preguntas que son legítimas compartirlas, sumado a que está acá el superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías, que nadie, creo, en esta sala podría cuestionar sus conocimientos en esta materia. Dicho esto, el Fondo E fue creado el año 99 con la participación de su momento del actual superintendente para que los jubilados no perdieran parte de sus fondos. La idea era que no se podía invertir en bonos de largo plazo por el riesgo que ello conllevaba. El mismo superintendente que aquí nos acompaña aumentó el riesgo del Fondo E, autorizando la exposición en otros tipos de inversiones e instrumentos, por lo que resultó ilógico que ese fondo tenga pérdidas acumuladas en los últimos 3 meses, siendo que es el más conservador y aún no se toman las medidas de resguardo, excepto la que nos han contado por la prensa, que es crear un nuevo fondo, pero ahora sí que sea conservador, seguramente un fondo F. Si el superintendente fue parte de la historia de la ley 19.641 que creó el Fondo E con la única finalidad de proteger a los trabajadores y afiliados, ¿cómo es posible que se haya permitido la situación de pérdida de los fondos o no haber actuado para haberla acotado? El superintendente sabe perfectamente que el Fondo E no tenía riesgo de pérdida porque tenía prohibido invertir en bonos a más allá de 4 años y medio de plazo. Entonces, ¿por qué razón se autorizó que el Fondo E aumentara su riesgo al permitir que invirtieran en bonos de hasta 20 años plazo? Hay una grave negligencia de gestión en las 7 AFP, Presidenta, que estaban en el máximo riesgo legal en acciones, siendo que podían haber disminuido dicho riesgo con menor exposición. No es razonable, Presidenta, que si el riesgo del coronavirus se supo ya en diciembre pasado y en enero del 2020, ¿por qué todas las AFP mantuvieron el riesgo y no lo redujeron? ¿O la superintendencia, viendo los análisis de los mercados en el mundo, no tomó las precauciones? Nuevamente vamos a llegar a destiempo. La superintendencia debe asumir también responsabilidades por no establecer medidas preventivas respecto a la configuración de inversión de los fondos, de los distintos fondos, o a lo menos haber oficiado a las AFP para que bajaran los niveles de exposición y poder reducir algunas de ellas, las más riesgosas, al mínimo legal. Hay personas que, autogestionando cambios en sus fondos, obtuvieron rentabilidades superiores al 6% en los últimos 12 meses. La moraleja es por qué las personas pueden hacerlo y no los especialistas en inversiones, sabiendo claramente las señales que estaba dando el mercado. Ante esto, proponemos que las AFP transparenten a la brevedad, por último, con las reservas del caso, las pérdidas y especificar claramente el tipo de instrumento donde se produjeron. Resulta relevante, Presidenta, determinar si esto fue por la sobreexposición a renta variable, en especial en el Fondo E. Solicito prohibir desde ya el cobro de toda comisión de administración por las AFP mientras los fondos estén con pérdidas y generar un mecanismo de inmediato que establezca las responsabilidades de las pérdidas por sobreexposición a riesgos de modo negligente y administración descuidada. Cualquier esfuerzo, Presidenta, que se esté haciendo para mejorar las actuales pensiones resultaría casi nulo con las pérdidas sostenidas que se están teniendo y posiblemente, dependiendo de cómo se comporte la economía a nivel mundial, las mayores cotizaciones irían a paliar las pérdidas que se tuvieron y no a mejorar las pensiones. Me queda menos de un minuto, Presidenta. Es necesario que se investiguen las inversiones que hicieron las AFP entre enero y marzo respecto a sus propios fondos y verificar si no cambiaron de posiciones y dejaron a los fondos de las personas sin resguardo, y en la misma línea hacer una revisión completa de las inversiones del último trimestre del año 2019, indicando claramente las posiciones que se tomaron y los instrumentos que se manejaron en los distintos fondos, clarificando incluso las empresas en las cuales se hicieron. Exigimos transparencia, Presidenta, con respecto a las pérdidas que se produjeron, en qué tipo de instrumentos y cuáles son los costos que se tienen proyectados hasta fines del año en los diferentes fondos. Finalmente, Presidenta, porque no alcanzo a hacer toda la exposición, por su intermedio decirle acá a la ministra del Trabajo: ministra, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno? Cuando las personas hemos pedido, los parlamentarios,
que las personas puedan usar un 5% de su fondo con la tragedia que estamos viviendo. No, eso es imposible. Perjudicaría su fondo. Pero cuando las AFP pierden, nadie dice nada. Eso, presidenta, es inconcebible.